Muy bien. Buenas tardes, buenas noches ya. Gracias a los medios de comunicación por acudir a cubrir esta comparecencia de prensa. Hoy vivimos la crónica anunciada del fracaso de dos políticas, la del rupturismo del independentismo catalán y la del inmovilismo de quien gobierna España desde hace ya 6 años. Un fracaso de dos políticas que termina de la peor manera posible, con la imagen que nos avergüenza y nos enfrenta a un escenario enormemente triste para la democracia, para la imagen exterior de un gran país como el nuestro y, lo más grave, para nuestra convivencia. A nuestro país y a sus gentes, catalanes y el conjunto de españoles, nos costó mucho conquistar la democracia. Nos costó mucho lograr un marco institucional con reglas nítidas basadas en el imperio de la ley y en el respeto del Estado de Derecho. Y esto es lo que trata de subvertir el bloque secesionista. Las imágenes que deja el día de hoy, imágenes que lógicamente no pueden gustar a ningún demócrata, son el epílogo que resume la gestión de Puigdemont y del señor Rajoy a esta crisis. Ellos, y en ningún caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cumplen órdenes políticas, son los máximos responsables de las imágenes que hemos visto hoy. Por ello quiero dejar claro al principio de mi intervención algo muy importante para los socialistas. Quiero dejar claro nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales producidas en el día de hoy. El deseo también de la pronta recuperación de quienes hayan resultado heridos y nuestra voluntad de exigir responsabilidades a los dirigentes políticos que ordenaron esas cargas policiales. Hoy se ha consumado el fracaso con el ataque al marco institucional por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña. Un gobierno situado en la desobediencia y en la ignorancia de los principios democráticos mediante la convocatoria de una consulta contraria a la Constitución y contraria al Estatuto de Cataluña, como en reiteradas ocasiones ha denunciado el Partido Socialista en Cataluña y en el conjunto del Estado. Una consulta cuya última consecuencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, es dividir, es fracturar a la sociedad catalana, como hoy ha quedado reflejado en las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación. Una consulta sin ninguna garantía, que esperamos no sirva como coartada al bloque secesionista para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Quiero en este sentido manifestar el respaldo del Partido Socialista Obrero Español al Estado de Derecho, a sus reglas y a sus instituciones. El respaldo del PSOE a la integridad territorial de nuestro país, que hoy está en riesgo. Y lo hago consciente de que nos encontramos en un escenario en el que las discrepancias ideológicas deben quedar en segundo plano. Estamos en un momento en el que debe primar el interés general por encima de las siglas, de las ideologías, de los partidos y de los cálculos electoralistas. Estamos hablando de convivencia, que hoy está siendo amenazada por ese bloque secesionista. Es, por tanto, el momento de la razón. Es, por tanto, el momento del sentido común, que ha estado ausente en los últimos años de la política cuando estamos hablando precisamente de las relaciones entre Cataluña y el conjunto de España. Porque si nos quedamos solo con las emociones, estaremos entrando en esa dinámica de polarización que nos ha llevado hasta donde estamos, a esa lógica en la que si no estás con unos, estás con los otros. Pero los socialistas hemos respaldado desde el primer momento a las instituciones del Estado, porque entendíamos que era el camino a seguir cuando el Govern de la Generalitat empezó a quebrantar las reglas y los procedimientos con la excusa y la apelación a las urnas a través de una consulta unilateral, carente de las mínimas garantías legales y profundamente divisivo. Una consulta que pervierte el concepto de la democracia, y me parece importante subrayar este concepto. Esta consulta pervierte el concepto de la democracia y consagra una huida hacia adelante del Gobierno de la Generalitat que solo va a causar frustración, división y que se basa en la idea de dejar al margen a buena parte de la sociedad catalana y que además no aporta ninguna solución a la crisis política que estamos viviendo. En el orden de responsabilidades o de irresponsabilidades,
La primera y la más importante es la de los actuales dirigentes de la Generalitat de Cataluña, que ha llevado a un salto al vacío a las instituciones catalanas para caer en el desacato. Y lo que es más grave aún, a sacar la política de las instituciones y llevarla a la calle, dividiendo a la sociedad catalana y poniendo en riesgo la convivencia y su seguridad. Porque las escenas dramáticas que hemos visto hoy en los medios de comunicación también son responsabilidad del Govern de la Generalitat. Del Govern por haber sacado la política de las instituciones catalanas y haberla situado en la calle. Y del Gobierno de España por haber cerrado las puertas a la política para resolver la crisis catalana en las instituciones del Estado. El Govern de la Generalitat ha impuesto a la mitad del Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, a la mitad de la sociedad catalana su visión de la realidad. Por tanto, les pedimos desde el Partido Socialista que vuelvan a la senda de la responsabilidad. Pero no debemos olvidar que en Cataluña, como hemos visto hoy, como estamos viendo desde hace ya muchos meses, años, existe un arraigo social importante del independentismo. Un arraigo cuya existencia no podemos negar, al que no hay que responder con más ceguera, con más silencios, sino con un proyecto de regeneración política nacional. Todo presidente del Gobierno tiene que anticipar crisis y no alimentarlas. Lo advertimos en reiteradas ocasiones, sabiendo que nos dirigíamos a un escenario de confrontación en el que la ausencia de voluntad de diálogo, por un lado, y de abierto desafío a las normas elementales del Estado de Derecho, por otro, podía terminar en las imágenes que lamentablemente hemos visto hoy. Siempre hemos dicho que no hacer nada es la peor forma de abordar cualquier problema. Tratar de encarar una crisis tan compleja en el tiempo de descuento y sin aplicar la única estrategia viable, que es la del diálogo, la negociación, es un camino abocado al fracaso, como hoy hemos visto. En este relato del fracaso, que culmina en el día de hoy, queremos hacer un llamamiento a la esperanza, a la responsabilidad y a la estabilidad, sabiendo que corresponde al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, por su posición institucional, conducir un proceso de negociación política del que ha estado ausente hasta ahora, con funestas consecuencias, como estamos viendo. La peor de todas, ahondar en esa brecha de desafección que buena parte de la sociedad catalana hoy tiene con el conjunto del país. Los ciudadanos deben tener la seguridad de que el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. A pesar de este Gobierno, el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. A pesar de las enormes discrepancias políticas que también en materia de política territorial tenemos con el Gobierno de España, el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. Y con esa misma contundencia que afirmamos ese apoyo al Estado de Derecho, también le pedimos y le exigimos al presidente del Gobierno que cumpla con su función y abra un proceso de negociación política con el Govern de la Generalitat, que permita superar esta crisis, porque esa y no otra es su obligación. Durante muchos años, el Partido Socialista ha venido clamando en el desierto. Durante muchos años, el Gobierno no nos ha hecho caso. Hoy está obligado a hacerlo. El tiempo de la inacción ha terminado. Los socialistas exigimos al señor Rajoy que, como presidente del Gobierno, dé una solución política a esta grave crisis que amenaza la integridad territorial de nuestro país. Que negocie y que logre el acuerdo. Esa es su responsabilidad. El Gobierno de España está siendo arrastrado por las circunstancias. No ha sabido medir la dimensión de este problema. En el día de hoy, si algo podemos decir es que el Gobierno ha superado todos los límites de su propia incapacidad. Por eso también quiero dirigirme a todos los partidos políticos del arco parlamentario. Y lo hago consciente de que solo desde la construcción de un nuevo marco de diálogo se puede revertir la imagen de fracaso que ha ofrecido la política española y la política catalana al mundo, a Europa. Un proceso de entendimiento en el que no haya vetos mutuos y seamos capaces de buscar aquello que nos une y limitar aquello que nos separa. A lo largo de mi trayectoria política he entendido el valor de la renuncia siguiendo el dictado de principios políticos inquebrantables para mí, entre ellos el de la coherencia y el del cumplimiento de la palabra dada. Hoy, precisamente hoy, hace un año, dimití por defender el voto contrario a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Paradojas de la vida. Hoy debo escuchar a otros políticos que con su voto cerraron la opción de cambio en España en mi debate de investidura, acusarme de estar cerca de quien dimití por negarme a facilitar su investidura. Pero lo que no entienden esos políticos que me critican, que critican al Partido Socialista, pero sí lo comparten, estoy convencido, la mayoría de ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España, es que son esos mismos principios que me llevaron a la dimisión, los de anteponer los intereses generales a los partidistas, cuando lo que está en juego es la convivencia y la integridad de nuestro país, los que me guían ahora a apoyar a las instituciones del Estado frente a los desafíos que entran en abierta contradicción con nuestra democracia y con la integridad territorial de nuestro país. Y lo hago precisamente porque sé del valor de la lealtad a dichos principios por encima de los intereses políticos y también personales. En estas condiciones quiero volver a apelar a la calma necesaria, al sosiego, a la contención para no seguir erosionando la convivencia con actos estériles que conducirán a una mayor frustración. Es nuestra obligación trasladar ese mensaje a la sociedad española y en concreto a la sociedad catalana. Tengan la seguridad de que vamos a superar esta situación. A los catalanes y al conjunto de españoles quiero trasladarles un mensaje de estabilidad, de seguridad y de diálogo para lograr ese acuerdo que supere esta crisis política que dura ya muchos años. Esta situación requiere de una estabilidad que solo los socialistas podemos garantizar después de que otros actores hayan renunciado por acción u omisión a poder desempeñar ese papel. Y vamos a garantizar esa estabilidad estando con el Estado. Repito, a pesar de este Gobierno, garantizaremos esa estabilidad porque estamos con el Estado de Derecho. Estando con la Constitución, apoyando y apostando por la convivencia y no por la confrontación. Iniciando una vía de negociación política hoy más urgente que nunca. Es el momento de estar a la altura, de que todos los políticos y partidos estemos a la altura y no les quepa duda a los españoles y a los catalanes que los socialistas estaremos a la altura. Muchas gracias.